Hola amigos de charlas de leyendas. En esta ocasión, en este ciclo de charlas chocolateras, vamos a hablar del fantasma de un indio, de la leyenda de un indio. La leyenda del indio Otomí de Tomás Mejía. Tomás Mejía posiblemente no nos suene el nombre tan común, sino estaríamos hablando de la muerte de las tres M's que se llevó a cabo el 19 de junio del año de 1867, con lo cual estaríamos concluyendo lo que es por la parte militar específicamente el segundo imperio, el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, de Tomás Mejía podemos hablar muchas cosas. Sin embargo, para poder entender la actitud y la historia, sobre todo de Tomás Mejía, su biografía, por decirlo así, tenemos que enfocarnos básicamente a esta parte que tiene que ver específicamente con el por qué un mexicano se va a tener que unir, en este caso, a un gobierno extranjero, un gobierno emanado del extranjero que estaba llevando a cabo lo que era acciones de gobierno dentro del territorio nacional y sobre todo como a través de un imperio. Y bueno, pues vamos a partir de ese punto. Primeramente, Tomás Mejía es un personaje que que tenemos que, si tenemos la escala o tenemos la imagen de Benito Juárez como aquel indio zapoteco que de la nada surge y se convierte y llega hasta el escalafón más alto, hasta la máxima magistratura del estado, que era la presidencia de la república, pues bueno, Tomás Mejía es básicamente una historia paralela con Benito Juárez. Tomás Mejía, él nace en 1820, él todavía es de los últimos nacimientos que podemos llamar así de esta serie de héroes y personajes de la historia del siglo XIX, que todavía nace en el territorio de lo que se llamaba anteriormente la Nueva España, hoy México. Él, como les digo, nace en 1820. Él nace en un pequeño pueblo, un pequeño pueblo queretano, en Pinal de Amoles, allá en la Sierra Gorda. Pero bueno, él va a nacer dentro de una familia muy humilde. Él, al final de cuentas, es así. Él va a empezar a tener una escalada dentro del el ejército mexicano porque es la única forma que él tiene para poder ascender en el escalafón social. Y bueno, él va a ingresar en el colegio militar. Él no es tan joven cuando estábamos hablando de que tendrá unos 27 años, cuando a él le toca participar también, al igual que a Miguel Miramón, en la primera batalla o su bautizo de fuego va a ser en las batallas, pero del norte del país, en contra de Zachary Taylor. Allá, cuando los norteamericanos están invadiendo la ciudad de la República Mexicana, a él le va a tocar a pelear en dos batallas importantísimas. De hecho, porque son batallas que literalmente el ejército mexicano, aunque oficialmente dicen o quedan los archivos que fueron unas batallas que tuvieron empates, literalmente no, literalmente el ejército mexicano ganó esas batallas. Estamos hablando de la batalla. Freddy López, muy buenas noches. Perdón, es que estaba un poquito ocupado, venía un poquito lejos, venía de hecho de allá de la villa y el tráfico estaba terrible. Pero bueno, entonces a él le va a tocar pelear, por ejemplo, la batalla de la Angostura bajo las órdenes de Antonio López de Santana. Él siendo solamente un teniente de artillería. Él va a recibir primeras instrucciones dentro de las cuestiones, vamos a llamarles charras, aunque realmente no eran charras, pero de las cuestiones que tenían que ver ecuestres, sobre todo el manejo de caballos, lo va a tener en la Sierra Gorda de Querétaro. Derivado de este buen manejo de los caballos, el que se va a convertir en un excelente jinete, lo que le va a permitir estar dentro de lo que es la caballería del ejército mexicano defensor de la invasión norteamericana. Él se va a enfrentar entonces a la Angostura, una batalla que realmente sí gana el ejército mexicano, y también se va a enfrentar también con Zachary Taylor en la batalla de Monterrey. Esas son las dos batallas importantísimas que va a librar Tomás Mejía dentro del ejército mexicano anterior a que él tome una afiliación específica. Estamos hablando de que
aquella época, a pesar de las diferencias que existentes entre conservadores y liberales, todavía no estaba tan marcada. De hecho, él va a pelear dentro del ejército mexicano. Posteriormente, ya para el año de 1851, después de la oprobiosa derrota que va a tener el ejército mexicano en Chapultepec, en la Ciudad de México, él va a estar en el ejército mexicano, específicamente en la zona de lo que es los cantones que básicamente que eran de Querétaro y San Luis Potosí, donde él va a recibir ciertos nombramientos y mejores encomiendas. Una de las encomiendas que le van a dar a él es precisamente pelear contra todos los rebeldes. Para 1851 es cuando empiezan estas primeras revueltas en contra de los gobiernos, vamos a llamarles absolutistas, medio locuaces, medio desorganizados, de Antonio López de Santana. Es cuando Mariano Arista se va a dar su plan de Ayutla, a través del cual va a tener la presidencia de la República posteriormente, con Juan Álvarez. Sin embargo, él va a ver con gran desencanto que estas facciones de ganadores de este movimiento, lejos de cambiar las cosas por cuanto hace a los gobiernos que estaba teniendo Antonio López de Santana, también va a ver que ese gobierno de Juan N. Álvarez es contrario a él. Por lo cual, literalmente él en la zona de Querétaro va a levantar una pequeña, va a hacer su pequeño plan, donde él va a pelear contra el gobierno federal. Es hasta el 53 cuando le hacen una encomienda a un general liberal que vaya a tratar de convencer a Tomás Mejía de que se unan a su ejército. Él en esos trazos está cuando se da lo que es ya específicamente el derrocamiento. Muy buen chocolate, qué rico. Gracias, Olivia. Es cuando se va a dar de hecho, tengo un chocolate. Nada más que lo tengo en pasita. Es cuando entonces va a dar esta parte del cambiazo. Él va a agarrar y va a empezar a pelear al lado, sobre todo de los conservadores, por una simple y sencilla razón. Él ve que los gobiernos liberales no le están dando, sobre todo esta parte, porque él a pesar de que es indio otomí, es sumamente católico. Él esperaba que posterior al derrocamiento de Antonio López Santana, de alguna u otra manera se respetaran los fueros, porque al final él pelea por eso, por los fueros. Religión y fueros es lo que gritaba el ejército de Tomás Mejía cuando él estaba de alzado. Sin embargo, se va a dar el plan de Tacubaya, donde van a derrocar ya directamente Ignacio Comonfort, se va a dar su autogolpe de estado, y en ese interín es cuando Tomás Mejía va a tomar la decisión definitiva de quedarse en el bando conservador, porque la Constitución de 1857, como se ha dicho siempre, tenía un orden totalmente anticlerical, a pesar de que, bueno, el espíritu embarcaba no solamente la confiscación de los bienes sin uso de la iglesia, sino además también la de los indios. Gran parte de los lanzamientos que se van a tener Mariano Arista, en este caso son de indios que van a estar peleando también por sus fueros, peleando por sus privilegios que tenían en aquella época, por la distinción que existía, lo que tenían ellos y obtenían como dentro del gobierno mexicano. Como no se da esta situación y empieza a haber esta situación, esta pugna por quitar los terrenos, es que al final termina Tomás Mejía incorporándose a esta parte de los que es los ejércitos conservadores. Él se va también entonces a enfrentar a esto. Hay que destacar una cosa: él, cuando se dan estos levantamientos, él va a conocer a Miguel Miramón, va a surgir una amistad con ellos. Al final de cuentas van a terminar en el cadalso juntos. Sin embargo, desde 1851 se conocen Tomás Mejía y Miguel Miramón. Pero para poder también entender por qué, porque posiblemente no nos quede muy claro, y la historia oficial nos ha vendido
que son unos traidores, la gente que peleó a favor de Maximiliano, y que estaban en contra en contra del gobierno mexicano. Pero no era tan así la situación. Resulta que en aquella época, pues había mucha gente que al día de hoy está tildada como traidora. Tenemos a Miguel Miramón, tenemos al propio Tomás Mejía, tenemos a Leonardo Márquez, tenemos también a Gutiérrez Estrada. Este Gutiérrez Estrada, a pesar de que fue un gran patriota, está tildado al día de hoy como traidor, al igual que Juan Nepomuceno Almonte, es también otra persona que está tildada al día de hoy como traidor. Sin embargo, ninguno de ellos fue traidor. Y no fue traidor por una simple y sencilla razón. Fueron hombres con ideales, fueron hombres con convicciones específicas. Ellos veían que por parte del lado liberal estaban ofreciendo muchas cosas a los norteamericanos. No hay que olvidar que, buenas noches Osmar, no hay que olvidar que cuando están los norteamericanos en territorio nacional, para ser específicos, corre el mes de enero del año de 1848, cuando el secretario de Estado en ese momento, que pertenece, más bien no era el secretario, era el jefe del ayuntamiento de la Ciudad de México, Miguel Lerdo de Tejada, les organiza aquel famoso desayuno a Winfield Scott en lo que es el Desierto de los Leones, que ni es desierto ni hay leones, pero bueno, ahí en el Desierto de los Leones es donde les da el famoso desayuno. Ese famoso desayuno, perdón, es en octubre del 47, no es en enero, es en octubre del 47, cuando les da ese desayuno. Y ese desayuno literalmente es entregar la soberanía nacional a favor de los norteamericanos. Afortunadamente los norteamericanos, esa no era su idea. Ellos lo que pretendían era específicamente, única y exclusivamente, bajar un poco más las fronteras que ellos tenían. Ellos a pesar de que ellos creían de alguna u otra forma, aplicando la ley Monroe, esta parte de que América para los americanos y el Tratado Manifiesto, donde ellos decían que América por destino divino les pertenecía. Entonces ellos originalmente sí se tenía contemplado la invasión y expropiarse lo que será todo el cono desde Centroamérica hasta Norteamérica. Sin embargo, también había un pequeño problema, Canadá. Canadá estaba siendo apoyado de gran medida por la reina Isabel, entonces había un conflicto seriamente entre norteamericanos y canadienses por la pugna de las fronteras del norte, por lo cual ellos tampoco podían de alguna u otra manera aventarse a una hazaña tan grande de quedarse con el territorio nacional mexicano, y no solo eso, sino también con la parte de Centroamérica hasta llegar a Nicaragua. Era lo que estaba establecido en el manifiesto. Pero bueno, sin embargo, ellos lo que esperaban en ese momento realmente era esta parte del expansionismo. Y los conservadores o estas personas notables que veían en aquella época el expansionismo tan grande de Estados Unidos. No hay que olvidar una cosa. Perdón que me vaya un poquito, mucho más hasta atrás. Para 1821, cuando se celebra la independencia de México, cuando Agustín de Iturbide logra la independencia de México, resulta que viene un personaje norteamericano, Winfield Scott, Joel Poinsett. Joel Poinsett lo que va a hacer es tratar de buscar que el gobierno mexicano le venda los terrenos. Obviamente Iturbide no acepta, por eso van a provocar esta serie de entrada de logias masónicas que van a conspirar en contra de Iturbide, y al final de cuentas van a acabar con el gobierno, el imperio de Iturbide. Sin embargo, derivado de esta idea que se tenía, es que cuando en el 48 se da este desayuno, y estas personas, entre ellos Miguel Lerdo de Tejada, está ofreciendo el territorio nacional, resulta que para muchos sectores, sobre todo para los sectores militares, se les hacía una ofensa, una aberración. Ellos habían peleado, habían dado su vida, habían dado su sangre por defender la soberanía nacional, y veían que este grupo de liberales literalmente estaban entregando el país a los Estados Unidos de Norteamérica. Es por eso que ellos van de alguna forma, van a ver la manera
de buscar apoyo en otro lugar. Y ellos lo van a encontrar en Europa, específicamente en Francia. Pero bueno, eso es adelantándonos a los hechos. Sin embargo, como les decía, Tomás Mejía va a estar dentro de esta serie de revoluciones, serie de movimientos que se le van a hacer tanto a Comonfort y como a este Mariano Arista, y va a empezar a lograr algunos escalafones dentro del ejército mexicano hasta llegar al grado de coronel. Este grado, al final de cuentas, él lo va a tener como coronel de caballería, porque era, como les digo, era buenísimo para el caballo Tomás Mejía. Sin embargo, cuando viene este rompimiento de liberales y conservadores en 1858, es con motivo de la promulgación y la sanción de la Constitución de 1857, es que unas facciones de mexicanos van a pugnar por lo que la recuperación de los fueros de la iglesia. Y este grupo de conservadores van a estar encabezados por el general de brigadier Luis G. Osoyo. Sin embargo, Luis G. Osoyo fallece muy joven, fallece de 35, no, fallece de 27 años de fiebre tifoidea. Bueno, al día de hoy cualquiera que tenga se enferme de fiebre tifoidea, lo único que puede hacer es va a la farmacia, se compra algún bueno, ya no hay que ir con el doctor, le dan una receta y con cualquier antibiótico, ahí uno se la va pachangueando, se la va llevando tranquila con la tifoidea, pero en aquella época no. En aquella época no, y Luis G. Osoyo termina muriendo, por lo cual termina ascendiendo dentro del escalafón militar ya como general brigadier, Miguel Miramón, y a su vez Miguel Miramón queda como el principal jefe conservador, y a su vez también él va a otorgar el nombramiento de general de división a su amigo Tomás Mejía. Tomás Mejía va a estar entonces dentro de esta parte del ejército conservador. Él va a participar en grandes batallas donde el ejército conservador va a ganar. Él, al principio de cuentas, es un excelente militar, no tan genial, no de tanta genialidad como Miramón, pero sí es muy buen militar Tomás Mejía, y sobre todo lo que tiene Tomás Mejía es una lealtad inquebrantable. Dicha lealtad se va a ver reflejada posteriormente cuando venga un personaje y él va a profetizar algo. Esa profecía se va a terminar cumpliendo. Es donde va a nacer la leyenda de Tomás Mejía. Pero bueno, Tomás Mejía, al final de cuentas, va a ver esta parte de los conservadores que van a pelear la guerra de los 3 años o la guerra de reforma. Esta guerra se va a perder literalmente en Calpulalpan. Sin embargo, Tomás Mejía, él va a poder reorganizar una pequeña tropa en lo que es en la Sierra Gorda de Querétaro, y ahí, a partir de ahí va a seguir con la batalla con la guerra de los 3 años. Esta guerra, obviamente, ya el gobierno principal de Miguel Miramón había caído. Sin embargo, se veía una esperanza por parte de los conservadores de volver a recuperar parte de lo que se había perdido durante la guerra. Y a través de Tomás Mejía es que van a apoyar este movimiento para que sea derrocado. En esas estaban cuando, bueno, usualmente decimos que la guerra de los 3 años termina en 1861 con la pérdida en Calpulalpan. Sin embargo, yo creo que más bien ese fue el primer round. El segundo round, la segunda batallas o la segunda ola de batallas que se va a pelear dentro de la guerra de reforma se va a dar a partir de 1862. En 1862 es cuando esta alianza tripartita va a invadir la República Mexicana. Lo que ellos van a estar peleando básicamente es el cumplimiento y la seguridad a sus ciudadanos y el cumplimiento de contratos que se tenían con el gobierno extranjero, específicamente tanto con el gobierno de España, con el gobierno de Francia y sobre todo con el gobierno de Londres, que era el que más cosas pedía, porque la deuda que se tenía con Londres era bastante amplia. Pero bueno, en ese es que va a estar involucrado Tomás Mejía. Tomás Mejía
para 1862, él, a pesar de que no es una baja dentro del ejército mexicano, él no va a pelear a favor del ejército mexicano durante la invasión del ejército francés a territorio nacional. Bueno, ya sabemos que a través de las negociaciones es que tanto España como Inglaterra se retiran de la pretensión de invadir el territorio nacional porque obtienen garantías por parte del gobierno, porque al final de cuentas ellos decían que no importaba quién gobernara, ellos reconocían como gobierno al que estuviera gobernando en la capital. Y para 1862 el gobierno que estaba en la capital de la República era nada más y nada menos que el de Benito Juárez. Cuando Benito Juárez les da las garantías suficientes a España y a Inglaterra, ellos simplemente se dan media vuelta y se van. Sin embargo, no así el gobierno el ejército de Francia. Él va a ver estas campañas francesas en Puebla, va a ver la derrota de Puebla, él se va a mantener expectante. Hay algo muy importante, cuando se da la pérdida en Calpulalpan, va a haber una amnistía por parte del gobierno juarista contra todos aquellos conservadores que integraron el ejército de Miguel Miramón. Sin embargo, había notas específicas, que solamente había dos personajes que no estaban, que de manera nominal estaban excluidos de la amnistía. Y esos dos personajes eran Tomás Mejía y Miguel Miramón. Sin embargo, Tomás Mejía, siguió luchando a través de una fuerza militar, es que él no lo podían capturar. En este caso. Bueno, gracias. Era específicamente esta parte donde Tomás Mejía no iba a poder ser capturado, Miguel Miramón se encontraba en el exilio, él va a intentar regresar en esa época a la Ciudad de México, él va a llegar desde Cuba con los barcos de esta misión tripartita de invasión. Sin embargo, los ingleses van a tratar de tomarlo prisionero. El general Prim de España va a disuadir a los ingleses y les permiten a Miguel Miramón entrar. Pero Tomás Mejía no, Tomás Mejía estaba en pie de lucha. De hecho, tan estaba en pie de lucha que es en la zona de Querétaro donde le da un golpe durísimo al ejército liberal, tan duro que termina capturando a Mariano Escobedo y a todo su estado mayor en ese momento. Una vez que estuvo estado mayor prisionero, ellos esperaban que Tomás Mejía los pasara a todos por las armas. Al final no los pasa por las armas, porque algo que tenía Tomás Mejía era implacable como militar, pero era de una calidad humana y tenía de una gran estima dentro de la parte ya como tomar decisiones como fusilarlos a todos. Él no tomaba esa decisión, esas las tomaba Miguel Miramón. Tomás Mejía no. Tomás Mejía termina por agarrar y ceder, otorgarle la libertad a Mariano Escobedo y además todas las garantías de que su vida va a ser respetada hasta que llegue a territorio controlado por liberales. Esta liberación por parte de Mejía, Mariano Escobedo jamás la va a olvidar, y es algo que el orejón Escobedo se llevó a la tumba, porque al final de cuentas no pudo pagarle a su amigo, a ese hombre que había demostrado tanta valía como era Tomás Mejía, no le pudo devolver el favor, y no porque no quisiera él, o no se lo hayan permitido, sino porque el propio Tomás Mejía se fue en esa lealtad que él tenía, terminó por rechazar la oferta que le ofrecía Mariano Escobedo. Pero de eso hablaremos ahorita en un ratito más. Pero bueno, entonces, Tomás Mejía, cuando ve que empiezan a vencer esta parte de los ejércitos franceses, empiezan a vencer a los ejércitos mexicanos, es que él va a poner sobre la balanza. Al final de cuentas, el gobierno de Maximiliano, yo sé que muchos me van a decir que posiblemente estoy equivocado y me gustaría que me lo dijeran, otros me van a decir que tengo toda la razón, pero al final de cuentas, el hecho de que los mexicanos conservadores hayan apoyado a Maximiliano de Habsburgo es porque ellos apoyaron era una contraintervención, porque ellos veían
que los norteamericanos estaban haciendo una intervención en el gobierno mexicano a través de la gente que se encontraba gobernando, porque les obtenían muchos favores de ellos al final de cuentas. Literalmente el bando liberal estaba muy a favor de apoyar a Estados Unidos en sus guerras, en sus estrategias. Sin embargo, y esperaban ellos el reconocimiento norteamericano. Y derivado de ello es que también había un entreguismo por parte de ese gobierno mexicano en ese momento a favor de los Estados Unidos. Y lo que van a hacer estos generales conservadores, van a ver la oportunidad de pelear por México dentro de un ejército extranjero. Me explico. Ellos creían que el hecho de que el gobierno o un ejército francés peleara contra los que estaban aquí era muy difícil, les iba a ayudar a establecer que México pudiera seguir existiendo. Ellos creían que México prontamente iba a desaparecer. De hecho, Gutiérrez Estrada, él hace en 1840 manda una carta al gobierno mexicano diciéndole que tienen que medir el hecho de tener tanta relación con Estados Unidos y darle tantas canonjías al gobierno de Estados Unidos, porque en menos de 20 años posiblemente la bandera de las barras y las estrellas estaría ondeando en Palacio Nacional. Nada más cierto, se cumplió 7 años después, cuando los norteamericanos invadieron. Entonces, derivado de ello, es que estos generales que habían vivido esa invasión tenían ese conocimiento, o por lo menos es la creencia que ellos tenían, de que el ejército, de que el gobierno norteamericano tarde o temprano se apoderaría del territorio mexicano, y en su totalidad. Pues por eso que deciden en 1862 a apoyar al gobierno o a este ejército de franceses, que además Gutiérrez Estrada había ya hecho tratos para que viniera un príncipe europeo a gobernar México. La idea que se tenía era que iba a ser una contraintervención contra la intervención norteamericana que existía en ese momento, y que además ellos iban a tener la posibilidad de que México persistiera. Por lo menos el problema no se peleaba ya en ese momento tanto si era república o si era federalista, centralista, o si era al final de cuentas imperio. Al final de cuentas ellos lo que pugnaban era que México tendría que seguir existiendo. Y la forma de que ellos veían que México existiera era apoyar al gobierno de Maximiliano. Y es que Tomás Mejía va a estar incrustado dentro de esta parte. Él va a ofrecer su espada y su fusil a favor de Maximiliano, esperando que al final de cuentas la permanencia de la República Mexicana. Y bueno, de hecho, también hay una historia por ahí, por demás, no es chusca, pero sí vale la pena recordarla. Resulta que cuando desembarca Maximiliano en Veracruz, la persona encargada de recibirlo y conducirlo a la Ciudad de México es nada más y nada menos que Tomás Mejía. Tomás Mejía van a hacerle un discurso para que él ofrezca esta parte, esta bienvenida a Maximiliano. Maximiliano, él va a agarrar, y cuando desembarca en Veracruz es recibido por este general Tomás Mejía, el cual, cuando saca las hojas para leerlas, este discurso que le habían preparado, resulta que eran tantos sus nervios y tanta su emoción que no pudo leerlo. Terminó literalmente, lo hizo bolita, lo tiró y le dijo: mire señor, emperador, mire su excelencia, yo no soy una persona de palabras. Yo soy un indio militar que se ha forjado al calor de las batallas. Hablar no es lo que a mí se me da, pero hay algo que sí le juro, que estaré con usted siempre. Al final, si esta empresa triunfa, siempre seré su más leal general. Y si esta empresa falla, espero estar con usted en el momento que nos fusilen. Nada más cierto que lo que pasó. Él no sabía lo que decía en ese momento, pero prácticamente estamos hablando de que literalmente es lo que estaba pronosticando que iba a pasar. Esta leyenda donde él ya le estaba dando el futuro, le estaba leyendo el futuro
a Maximiliano de Habsburgo, y él mismo se estaba poniendo dentro del cadalso junto con Maximiliano. Esta promesa es una promesa que siempre va a llevar, va a cumplir hasta el final. Resulta entonces que así, desde el principio, se va a engrosar las tropas del ejército francés, belga y austriaco, con también la infantería a caballo de Tomás Mejía. Al final de cuentas, es la forma en que va a operar. El ejército, al final de cuentas, cuando obviamente hay la participación de otros generales, inclusive Miguel Miramón. Sin embargo, Miguel Miramón, Maximiliano no confía en él al principio, no confía mucho en él, y literalmente lo termina mandando a Austria. Tomás Mejía se va a quedar dentro del territorio nacional, donde él va a estar apoyando estas batallas por parte del ejército austriaco, y en este caso el ejército imperialista. Él, al final de cuentas, va a estar en esta vorágine peleando a favor de Maximiliano. Sin embargo, Tomás Mejía va a destacar sobre esta parte, sobremanera, en el manejo de las zonas geográficas, para poder dominar al ejército liberal, al ejército republicano, que terminaba literalmente siendo acorralado en la parte norte del país, allá en El Paso. Resulta también que, obviamente, aquí es donde entra una dicotomía por cuanto hace al apoyo que brinda Estados Unidos a los liberales. Por lo general, siempre pasamos por alto y siempre decimos que los liberales fueron apoyados al 100% por los Estados Unidos. Al final de cuentas, a Estados Unidos lo que le importaba era que alguien le reconociera los adeudos que podía llegar a tener con México, y alguien con quien pactar al final. Hay que ver una cosa, también porque Tomás Mejía no está de acuerdo con esta parte. Lo platicaba en la semana, cuando estábamos hablando de Miramón, esta parte donde al capitán Marín terminan hundiéndole y tomándole prisionero los dos barcos con los cuales pensaban atacar a Benito Juárez, los conservadores. Sin embargo, estos generales son testigos de esa traición que comete Juárez por cuanto a las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional, y termina, al final de cuentas, apoyando entonces de esta manera. Había muchas cosas por las cuales Tomás Mejía tendría que apoyar a los conservadores. Resulta también que los conservadores rápidamente se dieron cuenta de su error, porque ellos pensaban que el gobierno de Maximiliano iba a ser un gobierno conservador. Sin embargo, acudieron con la persona más liberal que existía. Al final de cuentas, Maximiliano era más liberal que el propio Juárez. A pesar de este desencanto que pudiera haber tenido Tomás Mejía por cuanto hace a la acción de Maximiliano de reconocer los fueros de la iglesia, que no lo reconoce, sino reconoce la Constitución del 57, por cuanto hace a la iglesia, las leyes de reforma, específicamente en cuanto al clero, la ley Lerdo, termina por aceptarla Miramón, lo que le va a ocasionar grandes problemas tanto a Maximiliano con el arzobispo Labastida, que también los va a tener con Bazaine. Labastida y Bazaine va a tener un conflicto terrible por cuanto hace a la aplicación de estos fueros, porque al final de cuentas ellos querían obligar al gobierno de Maximiliano para que aceptara para que no aceptara y echara para atrás las leyes de reforma. Pero bueno, derivado de esto es que Tomás Mejía, podríamos decir que había un desencanto por cuanto hace a esta parte de decir, bueno, es que estoy apoyando a un gobierno que está en contra de lo que yo más quiero, o lo que yo más creo. Él es un acérrimo católico. Sin embargo, también él tiene la promesa de que viene un emperador 100% católico a gobernar, porque lo que se pretendía en ese gobierno no era una intolerancia religiosa, pero tampoco se pretendía lo que era una intolerancia laica.
Al final de cuentas, esta parte de Maximiliano quería separar lo que era la parte religiosa de la parte política. Se lo entiende al final de cuentas Tomás Mejía, y Tomás Mejía pues sigue a Maximiliano. El seguir a Maximiliano implicó muchas cosas, entre ellas aceptar órdenes que realmente parecían absurdas. Él va a terminar siendo de los protagonistas que están en contra de irse a encerrar a Querétaro. Él, al igual que Miramón, sobre todo Miramón, en la que tenía la voz de mando, ellos van a decidir que es muy mala idea quedarse en Querétaro, que tienen que retirarse de Querétaro, que se regrese a la capital. Sin embargo, también había promesas por parte de comunidades indígenas que iban a apoyar al emperador. Él, al final de cuentas, estas fuerzas que sí se van a unir al ejército mexicano, pero al ejército imperialista, no van a ser suficientes para sostener al gobierno, al imperio. Estamos hablando de que, a pesar de que ellos se van a refugiar a Querétaro, ellos esperaban mucho apoyo en Querétaro. Sin embargo, van a ser copados con una fuerza de 30,000 hombres. La idea que tenían tanto Tomás Mejía como Miguel Miramón era no esperar a los liberales en la ciudad, sino todo lo contrario, salir hacia el norte, vencer a las fuerzas que estaban juntándose en el norte de Querétaro para atacar la ciudad, para romper lo que era la línea de guerra de los liberales, y a partir de ahí atacar directamente al ejército de Mariano Escobedo, que era el ejército mayormente armado, en este caso el que estaba mejor pertrechado. Y Tomás Mejía es de los principales personajes que va a apoyar esta parte. Sin embargo, esta idea no es apoyada por Leonardo Márquez, que tal parecía que lo que decía Tomás Mejía o Miguel Miramón era visto en contrario por él, y terminaba por imponer algo absurdo, algo en contrario, aún en contra de que la genialidad militar estaba a favor de los conservadores, y estos generales conservadores, Tomás Mejía y Miguel Miramón. Sin embargo, esta parte no se da. Logran ellos de alguna u otra manera disuadir a Maximiliano de que Leonardo Márquez se retira a la Ciudad de México con el afán de buscar levantar más combatientes para apoyar el imperio. Sin embargo, él iba a regresar en 14 días, la situación no regresa en 14 días, y empiezan a llegar informes de que fue vencido en antes de llegar a la Ciudad de México. Sin embargo, ellos pensaron que era una treta de los liberales para que ellos se rindieran. Al final de cuentas, se da esta situación y no se rinde la ciudad, y termina esta parte en Querétaro. Bueno, ya en Querétaro vamos a ver una situación que se da por cuanto hace a los generales que van a acompañar a Maximiliano. En este caso se habla sobre todo de Miguel López. Miguel López es la persona que va a estar encargada de la defensa del puesto de la Santa Cruz. En este caso es el convento de la Santa Cruz, donde se encontraba el cuartel general de Maximiliano. Hay dos versiones de la historia. Una nos dice que es el propio Maximiliano el que le da pide que vaya a platicar, a conferenciar con con Mariano Escobedo, Miguel López, y para entregar la ciudad. Sin embargo, estudios posteriores a los escritos que presenta Miguel López, se da cuenta que esos escritos son falsificados. Esos escritos no son reales, son falsos. O sea que quedamos todavía en este limbo histórico donde no sabemos si fue cierto o fue mentira. Yo no he encontrado una fuente que me diga que Miguel López sí tenía documentos originales. Todo queda en la rumorología. Pero bueno, derivado de ello es que van a ser tomados prisioneros estos personajes. Resulta que también para ese momento ya se encontraba muy enfermo Tomás Mejía. Tomás Mejía no era tan joven como los demás. Estamos hablando que para 1867 él tendría unos 47 años. Sin embargo, su salud estaba muy, muy mellada, muy minada. Él, de alguna u otra manera, si no lo mataba
la enfermedad, lo iban a matar las balas de los liberales. Entonces los toman prisioneros el 15 de mayo de 1867. Y es donde empieza un juicio. Ahora bien, el juicio que se les va a seguir a ellos, sobre todo en el caso de Tomás Mejía, les van a aplicar, se supone que había una amnistía que había otorgado el gobierno de Benito Juárez. Sin embargo, también, como comentaba, era nominal, que no ellos estaban fuera de esa amnistía. Sin embargo, a ellos les van a achacar esta parte de que ellos van a ser literalmente filibusteros, una especie de, sobre todo a Maximiliano lo van a acusar de piratería, porque resulta que el artículo 23 de la Constitución de 1857 contravenía completamente a la ley de enero de del 25 de enero de 1862, la cual decía que si encontrabas a alguien en contra del gobierno mexicano o combatiendo en contra de la patria mexicana o atentando contra la patria mexicana, tendría que ser pasado por las armas de manera inmediata. Sin embargo, en el caso de el artículo 23 proscribía completamente la pena de muerte y solamente se permitía en los casos absurdamente de piratería, al final de cuentas. Y Juárez, mañosamente, va a acusar a Maximiliano de pirata, de filibustero. Y obviamente a todo su Estado Mayor o a todo su grupo, a toda su gente, iba a estar acusada también de piratería. Y en este caso sí se aplicaba la pena de muerte. Estamos hablando de que obviamente ninguno de los tres que fueron condenados fueron piratas. No fueron ellos los únicos generales que van a morir bajo las armas de Mariano Escobedo. Van a morir otros. Sin embargo, en el aspecto de Tomás Mejía, él va a ser acusado de piratería. Él, sin embargo, ahí es también donde Mariano Escobedo va a ver la oportunidad de regresarle el favor a Tomás Mejía. Y esta oportunidad la tiene cuando va y literalmente se entrevista con Benito Juárez, Mariano Escobedo, y le dice: señor, a Tomás Mejía no lo podemos fusilar. Yo tengo una deuda de honor con el general Tomás Mejía. El general Tomás Mejía, cuando fui tomado prisionero en Querétaro, él me otorgó la libertad, me dio un salvoconducto y me permitió vivir. Entonces, tengo una deuda de honor con Tomás Mejía. Juárez, muy a regañadientes, le permite que sea perdonado Tomás Mejía. Y más que perdonado, que se le permita escapar a Tomás Mejía. Entonces, Mariano Escobedo, ni tardo ni perezoso, va y se va y va a buscar a Tomás Mejía a su presidio y le dice que tome sus cosas, que está libre. En este caso, Tomás Mejía va a preguntarle a Mariano Escobedo si también es extensiva esta oferta para su general Miguel Miramón y para su emperador Maximiliano de Habsburgo. Mariano Escobedo le dice que no, que solamente, única y exclusivamente, la oferta es para él. Él agarra y en este dejo de ¿cómo llamarlo? De heroicidad, de lealtad, de soberbia, de valentía, le dice a Mariano Escobedo: pues general, si ellos no están conmigo, yo correré la suerte de mi emperador y de mi general Miramón. Y con eso salda su suerte Tomás Mejía. Tomás Mejía, además, ahí también está el general Méndez. El general Méndez, que va a ser capturado unos días antes de que sea abierto el juicio en contra de Tomás Mejía. Y este general va a agarrar y va a tratar de escapar y va a ser capturado por un soplón, literalmente, y va a agarrar y va a pedir Méndez única y exclusivamente que le permitan despedirse de su emperador y de sus generales. En este caso va Tomás Méndez y cuando le dice a Tomás Mejía que lo van a pasar por las armas,
Tomás Mejía le hace una observación. La observación que le hace Tomás Mejía es mirarlo de frente. Dice: general, usted sabe cuál es la suerte. Así como se ha comportado con tal valentía dentro de las líneas del ejército, espero que usted cuente exactamente con la misma valentía enfrentando al pelotón de fusilamiento. Méndez se le queda viendo a Tomás Mejía y le dice: no te preocupes, mi general, con esa valentía voy a morir. Al final de cuentas, sí es fusilado este Méndez, y literalmente igual, mostrando un acto de valentía enorme. Y bueno, entonces a Tomás Mejía se le va a permitir, derivado de también de estos favores que pudiera llegar a tener dentro del ejército liberal, se le va a permitir que esté con su esposa. Al final de cuentas, él va a estar donde está prisionero, va a estar con su esposa y con su hijo recién nacido. Él va a estar ahí los últimos días de su vida con ella, con su mujer, hasta el día, como les digo, hasta junio de 1867, el 17 de junio, cuando a las 5, cuando, bueno, en la mañana, son sacados de las celdas para irse a llevar al paredón. Dicen las crónicas que la despedida de Tomás Mejía y su esposa fue terrible, porque resulta que Tomás Mejía es subido al carruaje. Su esposa trata de aferrarse de último momento a su esposo. Tomás Mejía, totalmente inconmovible en su rostro, va a hacer un lado a su esposa, y su esposa va a ser bajada de ese carruaje. Desafortunadamente, resulta que el chal o el rebozo que traía la esposa de Tomás Mejía se atora en el carromato que llevaba Tomás Mejía, y es arrastrada unos metros con su hijo de Tomás Mejía en brazos. Tomás Mejía, cuando llegan y lo ponen en lo que es en el pabellón, en el paredón, voltea a ver a Maximiliano y le dice: Su Majestad, por lo general siempre ponen a la izquierda, el que va a la izquierda es el traidor, acordándose de aquella parte de cuando Jesucristo es crucificado. Resulta que el buen ladrón es el que siempre se encuentra a la derecha, y en este caso Tomás Mejía iba a estar a la izquierda. Entonces le dice: no te preocupes, cambio lugar contigo. Al final de cuentas, a Tomás Mejía lo pasan del lado derecho para no acabar como el buen ladrón, bueno, como el mal ladrón, como Dimas y Gestas, como Gestas. Entonces, él lo van a mover de ese lado. Ya sabemos la historia de que de Miramón y Maximiliano, que Maximiliano le dice a Miramón que una persona de tan honor como Miramón no puede ser, que tiene que ocupar el lugar de honor dentro de este pelotón de fusilamiento, y terminan quedando en ese orden: Tomás Mejía, Miguel Miramón, y a la izquierda queda totalmente Maximiliano de Habsburgo. Sabemos que el discurso de Maximiliano, que decía que esta parte de que muere para que su sangre sea la última gota de sangre que se derrame dentro de su nueva patria, que es México, es lo que pronuncia él. Miguel Miramón solamente tenía un discurso que había escrito antes, y Tomás Mejía lo que alcanza a decir es Santa María. Por lo menos es lo que dicen las crónicas cuando viene la descarga de fusil en contra de ellos. Ahora, hay dos cosas que quedan de Tomás Mejía. Tomás Mejía, igual que nuestros políticos actuales, solamente dejó de herencia 7 vacas, dejó de herencia 17 vacas y 3 caballos y una casita a su esposa. Sí, igualito que los actuales presidentes, ¿eh? Bueno, eso dejó de herencia, dejó muy poco de herencia. Sin embargo, también va a dejar una historia negra. La historia negra que nos deja Miguel Miramón es que resulta que su esposa no tuvo dinero para enterrar a Miguel Miramón, pero el embalsamamiento que hicieron al cuerpo de Miramón al cuerpo de Tomás Mejía fue tan bueno que no se echó a perder rápidamente.
Entonces la señora literalmente tuvo sentado en la sala de su casa durante, unos dicen que 3 semanas, otros dicen que 3 meses, eh, pero durante mucho tiempo, pongámoslo así, estuvo el cuerpo muerto de Miguel Miramón dentro de su casa. La historia macabra le va a llegar a, dicen que a Juárez, y en este caso lo que va a hacer Benito Juárez va a mandar de su propio bolsillo el dinero suficiente, bueno, de su bolsillo entre comillas, porque Juárez no da paso en Guarache, seguramente lo sacó de las arcas nacionales, va a mandarle dinero para que entierren a Tomás Mejía. Tomás Mejía termina siendo enterrado en el Panteón de San Fernando con una pequeña consigna. Resulta que de manera maliciosa su tumba no dice Tomás Mejía, su tumba dice T. Mejía, como aludiendo en este caso a la T, dándole muchos significados. Obviamente estamos hablando de que puede ser Tomás, que como el más adecuado, que es su nombre de pila, Tomás Mejía, y otros que no, que la T significaba traidor, traidor Mejía. Es la historia negra que se le va a poner a Juárez por cuanto hace al cuerpo de Tomás Mejía. Ahora bien, ya para concluir, entonces tenemos a que Tomás Mejía, dado la historia que se va a dar posterior a esta intervención francesa, a este gobierno antiimperialista norteamericano, eh, se le va a dar la connotación de traidor. Tenemos entonces, para conclusión, que Tomás Mejía inicialmente pues es un miembro destacado del ejército, pelea en batallas importantes como La Angostura, como Monterrey, como Silao, como bueno, y posteriores allá a las que fueron en el norte del país. Él, al final de cuentas, siempre peleó por sus ideales. No es una persona que haya flaqueado o que haya sido muy al estilo de lo que se decía en aquella época, chaquetero. Él nunca se cambió la chaqueta. Él, al final de cuentas, siempre fue fiel a sus principios y, sobre todo, fiel a su religión. Tomás Mejía va a quedar dentro de la historia como aquel indio otomí que, de ser un simple arriero, terminó a ser general de división dentro del ejército mexicano. Al final de cuentas, esta escalada que va a tener dentro del ejército mexicano lo va a hacer que esté dentro de esta amalgama de políticos que desafortunadamente no fueron victoriosos dentro de sus ideales, pero que sin embargo terminaron por, de alguna u otra forma, ser fieles a sus ideas y no traicionaron al país, a pesar de que ellos fueron llevados a juicio acusados de nacioncidas o nacioncidas, que asesinos de la nación, de filibusteros, y no sé qué tantas cosas más inventaron los liberales con el afán de fusilarlos. Al final de cuentas, era más fácil, como les decía con Miguel Miramón, haberles aplicado la ley del 25 de enero de 1862 y haberlos pasado por las armas inmediatamente. Sin embargo, había que tener esta parte, esta idea de matar símbolos por parte de Benito Juárez. Estamos hablando, por ejemplo, el Maximiliano representaba el símbolo de esta parte europea que todavía consideraba, o que según Juárez y según los liberales consideraban todavía a los europeos como aquellos que venían a pisotear la dignidad nacional. De hecho, Juárez agarra y pone en uno de los pretextos que va a dar Juárez para poder fusilar a Maximiliano, y en este caso a sus generales, es que Maximiliano, como descendía de los Habsburgo, específicamente de Carlos V, aquel rey que estaba en la época de Hernando de Cortés y que gobernaba España, y en este caso ya la Nueva España, que permite que le quemen los pies a Cuauhtémoc, aunque ya obviamente sabemos que no lo permitió, ni lo supo, y además de que maten a Cuauhtémoc, él agarra en manera de revancha y dice que bueno, ellos me mataron a mi antecesor, a mi ancestro Cuauhtémoc, que ellos lo mataron, bueno, ahora me toca a mí matarles al suyo. Entonces, al final de cuentas, esta parte de que va a agarrar
acabar con este extranjerismo, es por eso que acaba con Maximiliano. Esta parte también, acabar con los criollos triunfantes, esta clase criolla que había triunfado en la independencia de México, también va a estar representada a través de Miguel Miramón y también va a ser llevado a las armas, a acabar con ese simbolismo. Y también esta parte de las castas, de la distinción que se tenían algunas castas o algunas etnias originarias dentro del ámbito político. Es entonces que también tiene que acabar con este simbolismo de castas, y es por esto que también termina metiendo en la ecuación de asesinatos a Tomás Mejía. Bueno, entonces tenemos que Tomás Mejía es un personaje que al final de cuentas mucho se puede decir de él. Lo último que uno tiene derecho a decir de Tomás Mejía es que fuera traidor. Tomás Mejía nunca fue traidor, simple y sencillamente fue un hombre que defendió sus ideales a una costa de su vida. Y que además, también hablando de lealtades, fue un hombre en extremo leal. Leal con su emperador y con sus ideas. Y bueno, esto es Tomás Mejía. Siendo las 10 de la noche, ya es algo tarde, me gustaría que me hicieran alguna pregunta sobre Tomás Mejía mientras yo me como unos chocolatitos. Para darle condimento a estas pláticas chocolateras. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Puede preguntar, por muy ñoño que parezca. Seguramente la debo de contestar. Mm. Ok. Sí, al final de cuentas Tomás Mejía era esa parte. Tomás Mejía va a representar esa parte indígena. Lo que pasa es que estoy transmitiendo también a través de YouTube y me están preguntando acá. Sí. No, Tomás Mejía al final de cuentas es de origen otomí. Él, como les digo, nace en Pinal de Amoles en 1820. Estamos al final de cuentas que va a estar dentro de esta escalafón militar por parte de las partes del Bajío, ya específicamente Querétaro. Él va a estar metido ahí. Ajá. ¿Alguien más? Bueno, pues bueno, ya los dejo descansar, o más bien que se vayan a la fiesta. Ya saben, el próximo miércoles estaremos transmitiendo en el otro serial, que es Personajes de Leyendas. En este caso, bajo el nombre de Presidentes Emanados de la Revolución o Presidentes de la Revolución, vamos a tener la leyenda la historia de este personaje de leyenda, que es el Barón de Cuatro Ciénegas. Vamos a estar hablando específicamente de el Águila Carranclana. Vamos a hablar de Venustiano Carranza, desde sus inicios, desde sus antecedentes porfirianos, al igual esta dicotomía y también esta similitud que va a tener con el gobierno de Benito Juárez, que a él le va a tocar más o menos vivir una situación muy parecida. Bueno, esto lo vamos a estar platicando el día miércoles 8 de la noche. Los espero. Y para el día viernes vamos a estar hablando, ya que estamos hablando de charlas chocolateras, estamos ahorita hablando de los personajes que tienen que ver específicamente con el Segundo Imperio. Vamos a hablar la próxima semana, el próximo viernes, de los generales en específico, los generales de Maximiliano. Todos estos generales que son olvidados dentro de la historia. No solamente Tomás Mejía, no solamente Miguel Miramón, sino tenemos también a un general Díaz, no Porfirio, sino a otro general Díaz. Tenemos también al general Méndez, al general Ramos, al general, y sobre todo a Santiago Vidaurri y al general, no fue general, al coronel Quiroga, hijo natural de Vidaurri. Eso estaremos platicándolos la próxima semana. Los espero que en la próxima semana. Y ya saben, el día de mañana a las 11 de la mañana tengo visita, antes de que nos
tengamos más restricciones por cuestiones del COVID, respetando todos los protocolos. Estamos trabajando con un grupo muy pequeño. Vamos a hacer una visita a la Ciudad de México, a esta ciudad de los palacios. Vamos a hablar sobre todo de edificios, no solamente coloniales, no solamente estas casonas imperiales majestuosas que teníamos, sino también vamos a hablar de este sueño porfiriano. Estos edificios que se hacen durante el gobierno de Porfirio Díaz, vamos a visitarlos también. Igual, edificios, los primeros rascacielos, vamos a platicar un poquito de ellos, vamos a platicar un poquito de esa jeringota que está ahí en San Juan de la en Eje Central, un poquito de la Torre Latino, del edificio de la Nacional, de la Casa de los Azulejos, del Palacio de Minería, de la Quinta de Correos, Palacio de Bellas Artes, y bueno, Casa Boker, toda esta serie de palacios que existen, el edificio París, todos estos edificios que están dentro de la Ciudad de México. Mañana estaremos platicando de ellos in situ. La salida es a las 11 de la mañana, de ahí de Bellas Artes. Las personas que estén interesadas en ir solamente manden un mensaje para saber cuántos van y ya nos pondremos de acuerdo por cuanto a costos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es para el día de mañana. Y para el día domingo todavía tenemos la visita vamos a hacer una visita de arte. Vamos a visitar el Museo Nacional de Arte. Vámonos al Munal. Igual, 11 de la mañana, la cita es en la Plaza Manuel Tolsa, enfrente del Palacio de Minería, ahí donde se lleva la Feria Internacional del Libro. Ahí vamos a estar hablando, está el caballito de la escultura ecuestre de Carlos IV, o el caballito. Ahí partimos a platicar de antecedentes del Munal, del edificio, de algo de Porfirio Díaz, y entraremos de lleno a lo que es la parte de obras dentro del Museo Nacional de Arte. Vamos a visitar en un recorrido rapidito lo que es esta parte de la vanguardia de la academia, la vanguardia, que es esto que tiene que ver con autores como Manuel Arce, Francisco Goitia, el propio José Jara. Bueno, toda esta serie de personajes que están dentro del arte nacional. Vamos a platicar de ellos y sobre todo vamos a ver estas obras. A mí en lo personal, ustedes me podrán decir cuáles son las obras que a ustedes más les gustan. A lo mejor me sé la historia de esas obras, porque son muchas. Estamos hablando de un acervo de más de 3,000 obras. Es difícil sabérselas todas, pero pero por lo menos sabemos de las más importantes. Podemos ver a la nube verde de Joaquín Clausel. Tenemos la presencia del Popocatépetl, a la sombra del Popocatépetl, del Doctor Agua, del Doctor Alt. Tenemos también igual de Saturnino Herrán, la Dama del Mantón. Tenemos el velorio de José Jara, José María Jara, preciosa obra. También tenemos, platicaremos un poco de Tata Jesucristo, de Francisco Goitia. Vamos, hay muchas obras. Vamos a visitar también las salas virreinales. Vamos a hablar un poco de virreinato y vamos a meternos también de lleno a lo que es el área de José María Velasco, el mejor paisajista que ha dado México. Pero bueno, vamos a verlo, todo eso es el día domingo. El costo del recorrido 100 pesos por persona. Mándenme mensajes las personas que estén interesadas en él para poder ver. Y también ver si está la posibilidad, porque tengo una invitación solamente para 2 personas más para poder ingresar a lo que es el MIDE, el Museo Interactivo de Economía. Este museo es particular. En este caso, el costo, no hay costo para nosotros. Entonces estaremos entrando su servidor y 2 personas más. Todavía no me confirman ni quiénes van para el MIDE, pero bueno, ahí está esta parte que también podemos visitar en el MIDE. Y bueno, sin más que decirles, agradezco mucho la presencia de todos. Freddy López, espero que algún día nos puedas acompañar también de manera presencial. Yo sé que tu trabajo se te complica mucho. Igual, Abraham Villas posiblemente nos esté acompañando el día de mañana. Pero nada más de manera de acompañamiento. Osmar Camacho, también te agradezco tu atención. Olivia Torres,
igual, muchas gracias por verlos. Guillermina también, te lo agradezco mucho. También estuvo por aquí Grecia, que la vi que también anduvo por aquí. Y bueno, bueno, quedo de ustedes. Para cualquier duda, cualquier comentario que quieran saber, o alguna duda o algo que haya pasado por alto y que a ustedes les hubiera gustado saber sobre Tomás Mejía, igual o sobre alguna plática anterior, con gusto la platicamos. Inclusive si alguno de ustedes o ustedes por mayoría quieren que se repita algún tema, con gusto lo repetimos. Estamos hablando de que hay temas muy importantes, sobre todo en estos 3 años que estamos viviendo ahorita, 2019, 2020, 2021, son años donde el protagonista principal de estos 500 años es don Hernando de Cortés. Entonces, podemos volver a repetir cualquiera de las pláticas y charlas que tuvimos sobre don Hernando de Cortés. Para los que no pudieron verla o no han podido ver el podcast, bueno, tranquilamente podemos, si los que gusten, podemos repetirlo. Es cuestión ya de como ustedes lo vayan viendo. Pues bueno, no hay nada más que decirles, solamente que quedo de ustedes. Cualquier donativo, en los comentarios dejo la cuenta. Cualquiera persona que quiera aportar alguna donación, pues bueno, es aceptada. Y bueno, por lo pronto, les deseo muy buenas noches. Los que vayan a salir, tengan mucho cuidado. Acuérdense de las recomendaciones de COVID. Traten de exponerse lo menos posible. Yo sé que el cubrebocas no es la panacea, al igual que el gel antibacterial, tampoco es la gran cosa, pero si nos cuidamos, nosotros cuidamos a todos, ¿no? Pero bueno, entonces, si van a salir, tengan mucho cuidado en los lugares donde van, procuren no estar muy cercano a la demás gente, y nada más por el estilo. Agradezco nuevamente que hayan estado conmigo. Y pues bueno, sin más por qué decirles, pues les doy muy buenas noches, que descansen. Y yo acabo con estos chocolatitos, que son unas pasitas de chocolate que estaban muy buenas. Bueno, pues muy buenas noches y que descansen. Nos vemos hasta mañana o hasta el miércoles, los que puedan verme nuevamente en estas charlas del miércoles, que son personajes de leyenda. Pues bueno, pues muy buenas noches y que descansen. Muchas gracias. Bye.